computadora. Ya está grabando, creo que sí. Listo, perfecto. Entonces, chicos, voy a regresar un poco en la explicación, ¿vale, Daniel? Sí, profe, porfa. Listo, entonces les estaba explicando. Una de las causas por las cuales sobrevivió más el Imperio Romano de Oriente que el Imperio Romano de Occidente fue gracias a la cohesión social, a la unión de su sociedad y al poderío militar que demostraron mayor fuerza para resistir a los invasores germanos. Pero también dijimos se dio gracias a que el fuerte administrativo o si se quiere, el centro de gobierno del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, tenía una barrera geográfica de protección importante, que es el Mar Negro. ¿Listo? Entonces, si Sí, ubican por profe. este lado, tenemos a Constantinopla. Voy a activar aquí una cosa, perdónenme que me parece supremamente práctica para esto. Perdón, anotar y Spotlight. A ver. ¿Listo? ¿Me ven? ¿Sí? Profe, pues no te vemos a ti, te vamos el puntero con una cosita roja. Muy bien. Precisión. Muy bien, gracias por la precisión, Diego. ¿Listo? Acá estaba Constantinopla. Dijimos, resguardada tras el Mar Negro y protegida por un vasto ejército preparado en la península de los Balcanes. Esta es la península de los Balcanes, donde está Grecia. ¿Listo? Entonces, para que se ubiquen rápidamente dónde se van a librar las confrontaciones del Imperio Romano. Listo. Península de los Balcanes. Península Itálica, la bota. ¿Sí? Y esta parte donde está España hoy en día es la península ibérica. ¿Qué es una península? Es una proyección de tierra que se extiende hacia el mar. Entonces, ¿sí ven que pareciera que se sale del continente? Sí, ¿Sí? señor. Eso es lo que Sí. define una península. ¿Entendido? Profe, tengo una pregunta. Dime. Perdón, permítame anotar para referenciarme, ¿sí? Dale, tranquilo. Ahí tienes la opción, solamente con que lo borres después está bien. ¿Listo? Sí, profe, tranquilo que yo lo borro. Dale. Pero todo esto es el Imperio Romano, pues Sí. porque usted nos dijo en la clase pasada que esta parte fue conquistada. Ajá. Hasta ese momento, Entonces, digamos, ahí en ese no momento entendí. podemos decir que estamos en el 395 después de Cristo. ¿Listo? Ahí, hasta ese momento, el imperio era uno solo. Todo eso que tú ves ahí, los dos colores eran el imperio romano. ¿Listo? Sí, pero uno ya fue Profe, una derrocado, ¿no, pregunta. profe? ¿Sí? Uno fue derrotado en el Este. 476, ¿sí? Que fue el imperio romano de Occidente. Y vimos los tres factores, ¿se acuerdan? Enemigos externos, crisis social y política y crisis económica. Profe, una Pero pregunta. ese seguía siendo el Imperio Romano. ¿Cuál? Perdóname. Ya te escucho, El, Lady, perdóname. el conquistado seguía siendo el Imperio Romano, o sea, porque como lo... No. Aquí lo que vamos a ver es que se van a instalar múltiples pueblos francos y germanos en estos territorios. Y posteriormente árabes y musulmanes. ¿Listo? ¿Y lo logran recuperar? Una parte, pero ya vamos para allá. ¿Listo? Ok, perfecto, gracias. Lady, dime. Lady. Em, Sí. Listo. esta parte, profe, ¿me Sí. escuchas? Sí. La parte que está cerca a la cosita que sabe uno. Ah, ¿lo puedo rayar? Sí, o sea, ¿esta? ¿Dices tú? No. Bueno, raya. Em, Tranquila. esta. Como esa partecita, ¿cómo se llama? No veo el rayón, perdóname. Ah, ya voy otra vez. Ya, esa partecita de ahí. Sí. ¿Qué quieres saber sobre esa partecita? Profe, ¿cómo se llama? Eso es un estrecho. Si no estoy Y mal, esos como ¿no? que separan algo. ¿Qué cosa? Profe, Sí. es Dime. que, es que yo escuchaba hablar de esa parte, que la parte norte de Marruecos, ¿sí? Sí, señor.
Esa parte fue una vez constituida por España. Sí, señor. Hizo independencia ahora en la parte norte de Marruecos. Sí, señor. Y no solamente eso, si tú miras más hacia acá, van a estar los territorios de Egipto y Algeria, ¿sí? Y ellos fueron conquistados y colonizados por ingleses y franceses, y también se van a independizar después, pero esos son muchos años más adelante en la historia de donde estamos en este momento. En este Sí. momento vamos a ver, por ejemplo, cómo llegan los árabes a Marruecos, para que me entiendas, ¿sí? Y cómo esta parte ya no llega a ser parte del dominio del Imperio Romano en adelante. Y mejor aún todavía, hay una parte de España, Andalucía, que está por acá, ¿sí? Que tiene muchas raíces árabes. Y ya vamos a ver más adelante por qué, cómo así que raíces árabes en España, ¿de dónde a qué? ¿Listo? Pero entonces vamos a ver más adelante eso por qué, ¿listo? Listo. Listo, pero sí. Profe, Esta parte de aquí, lo que dice Lady, es una especie de cañón, si se quiere, o lo que se llama un canal. Sí, es muy importante y facilitó en buena medida el tráfico humano. Y con eso no quiero decir que trafiquen personas, sino el tránsito, el tránsito humano, ¿sí? De lado a lado. ¿Está bien? Y también facilitó, pues, claramente la conquista de este Profe, terreno. Dime, Lady. em, es que aquí en la partecita de arriba dice que lo amarillo es el imperio occidental y lo rosado es el imperio oriental. Ajá. Pero es que en el imperio oriental aparece como un museíto, una casita que dice Constantinopla. ¿Eso qué Constantinopla. quiere decir? Constantinopla es la capital del Imperio Romano de Oriente, así como la capital del Imperio Romano de Occidente era Roma. Mira, la capital Roma, y aquí la capital del Imperio Constantinopla. Y eso era lo que les estaba explicando de que fue difícil conquistar el Oriente porque su capital, Constantinopla, estaba protegida por el Mar Negro y por terrenos fuertemente armados. ¿Sí? ¿Me entendiste hasta ahí? profe, Sí. Dime. profe, es que voy a intentar enviarte un GIF porque no lo entendí mucho y me gustaría que lo explique. Listo, dime. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto, un momentico, profe. Listo, ahora sí. Em, no creo que sería, o sea, no creo que sería, hubiera sido más fácil que, o sea, a ver, me momento a organizar mis ideas, profe. Ahora, mi pregunta es, si el reino, el imperio romano, el que está acá, el del occidente, creo, es sí, el del occidente era más grande que el del oriente, ¿cómo lo conquistaron? ¿Cómo lo conquistaron? Sí, Listo, porque, eso se a puede ver, decir. si es más grande, más territorio, más soldados, más todo. ¿Te acuerdas que nosotros mencionamos una serie de aspectos, ¿no? Sí, Una señor. serie de causas de la caída del Imperio Romano. La primera fueron la cantidad de enemigos extranjeros que tuvo. Entonces, Ujú. acuérdate que hablamos de los persas, que hablamos de los pueblos germanos, que eran los godos, y ahí los partíamos en visigodos y ostrogodos, los pueblos francos, los pueblos galos. Entonces, a ver, te digo por dónde los invadieron. Mira, por acá, Mateo, dime qué quieres decir, Mateo. Profe, o sea, ¿cuál era la capital del Imperio Romano de Oriente? Oriente, Constantinopla. Profe, pero en el video que tú nos mostraste decía que era Bizancio. ¿O son Ajá, lo mismo Constantinopla y Bizancio? son lo mismo, sí, señor. Ahí hiciste una precisión muy importante. La actual ciudad, ese es el asunto. Bizancio era el nombre que recibía en ese momento, ¿sí? Constantinopla es el nombre que va a recibir después por otro emperador, Constantino. ¿Listo? Listo. Profe, te acabo de mandarle el GIF. Listo, lo mandaste al chat, ¿sí? Pero entonces explico rápidamente, Daniel, mira, lo invadieron muchos enemigos. Por este lado, los pueblos
ostrogodos, por este lado los visigodos, por este lado los pueblos francos, por este lado los pueblos galos y anglos provenientes de Inglaterra. Por acá encima también llegaron los hunos, que empujaron a los pueblos germanos hacia acá. Entonces, recordemos que por este lado, las fronteras del imperio eran bastante permeables. Mucha gente podría entrar y salir. Y había poco control y un ejército fuerte, pero poco disciplinado. Entonces, todo eso terminó en que no fuera exitoso la resistencia que pudo haber impuesto el imperio romano. ¿Sí? Profe, entonces, si por ejemplo el ejército de este imperio hubiera sido más disciplinado, o se hubiera podido, pues, salvar. Podríamos decir que sí. Diego, no me deja abrir el GIF, lo reviso después, o pásamelo por Skype. Sí, podríamos decir que con un ejército más disciplinado habrían podido recuperar parte del imperio o no caer tan fácil. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Dime. Profe, es que no alcanzo a leer bien lo que dice en En el ¿qué? mapa. En esta parte. Ahí En dice esta... Colombia. No, Polonia. Colonia. Que era un territorio libre, un pueblo germano. Esto no era propiamente, o sea, no que sea una colonia, sino que así se denominaba. ¿Listo? Ahora, Profe, y una pregunta. Lady, me hiciste abrir, pues, meter, esto que está aquí es un estrecho, una distancia donde pasa el mar entre dos continentes, muy pequeña, y el nombre de este estrecho es el estrecho de Gibraltar. Yo lo estaba buscando, estaba seguro que era ese, pero bueno. Y el de acá es el Canal de la Mancha. ¿Listo? Don Quijote de la Mancha. Ajá. Profe, Listo, tengo una pregunta. Dime, Daniel. ¿Esta parte todavía sigue siendo del Imperio Romano? No, señor, eso vendrá a ser posteriormente el Reino Unido, de Gran Bretaña. Ah, son muy cercanos. Sí, señor. Listo, prestemos atención, ahora voy a continuar. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Ahora, porque nos queda poquito tiempo. El último emperador o el último emperador romano, voy a quitar esto, perdónenme, fue el emperador Justiniano. ¿Por qué el último gran emperador? Porque va a ser él, el emperador Justiniano, quien decida recuperar o volver a conquistar los territorios del imperio, los territorios perdidos. Va a querer restablecer la gloria o la grandeza del imperio romano. En eso fue enseñado Justiniano y eso era lo que quería Justiniano. Entonces se caracterizó sobre todo por impulsar una campaña imperial fuerte. Vuelve la conquista al imperio romano, vuelve la pretensión de conquista. Entonces logra expulsar a una buena parte de los pueblos germanos y ostrogodos de la península itálica, recupera Roma, que es uno de los bastiones importantes del Imperio Romano desde siempre, por eso es Imperio Romano, ¿sí? Y avanza hasta buena parte, incluso en la península ibérica, donde está España, ¿se acuerdan? Que les mencioné. Ahora, respecto de la religión, este emperador Justiniano va a defender una forma de creer o una corriente específica del cristianismo que va a generar una división más adelante en Roma, que va a ser el famoso cisma de Oriente. Él defiende el cristianismo ortodoxo. ¿Listo? Dime, Lady. Lady. Profe, Profe, tengo una duda. la persona que bueno. está en la imagen es Justiniano. Sí, señora, justamente ese es Justiniano. ¿Listo? Profe, y una pregunta, ¿no podían hacer un arte pues más, por decirlo más, pues como en esa época no habían cámaras ni nada, no podían hacer una pintura? En Hombre, vez de pues eso? digamos que esta forma del arte, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que se da a través como de pequeñas losas de porcelana, que las amontonan todas para hacer eso, es Mosaico. parte de la... ¿Cómo? Mosaico. Sí, creo que ese es el nombre con el que se denomina, muy bien. O sea, este tipo de arte de mosaico era característico de ese momento de la historia. Pero aquí quiero que entiendan una cosa, por ejemplo, ¿qué tiene el emperador alrededor de su cabeza? Una corona y un sol. Un Un sol. sombrero. Esto, Ah. ¿cierto? Esto que ven acá
Pero eso es como que como una aureola, ¿cierto? Sí, pero ¿Eso a parece más quién, un sol. eso a quién se le ponen las aureolas? A los ¿A los emperadores. dioses? A los dioses y a los santos, ¿se acuerdan? O sea, que él era el santo Justiniano Más o menos. o Lo que el dios quiero que entiendan, Justiniano. chicos, es que en este momento la religión, por ejemplo, en el Imperio Romano de Oriente y en todo el Imperio Romano posteriormente, va a ser muy importante. Y el emperador va a proclamarse incluso una autoridad suprema por encima de la figura del Papa. Entonces, se va a creer que el emperador es una especie de divinidad también. El emperador entonces reúne el poder del hombre, el poder terrenal de la guerra y el poder divino de estar vinculado a Dios. O sea, que técnicamente si él decía que se hiciera algo, es como si el pueblo lo tomaba como una orden del mismísimo Dios. Básicamente, era un mandato divino, una orden del emperador. Y absolutamente todos los emperadores tenían eso, o solo él. Solo él. Hubo otros, pero lo que vamos a ver con Justiniano sobre todo es esa figura de que el imperio tome una connotación de lo que se considera santo, de lo que se considera lo sacro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en algún punto, aunque esto no lo voy a explicar mucho, el Imperio Romano llegó a ser denominado Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, sacro, santo, imperio, de pues territorio imperial, romano por Roma y germánico por unir o conquistar a los pueblos germanos. Profe, y entonces, sacro, que es como una especie de santidad. Sí, ¿Cuál es el sacro hace sacro? referencia a lo santo. Lady, tu pregunta. Profe, lo que tiene en la imagen, el Justiniano, esto, Sí, esto, sí. ¿es algo como representativo de Roma? Se podría decir que sí, que es como un estandarte imperial, o sea, como una insignia imperial. Eh, Más de Oriente que de Occidente, ¿Los pero sí. aretes? No son propiamente No. aretes, sí, pero son más como, o sea, no cuelgan de sus orejas, sino de la corona, ¿ok? Ok. ¿Qué es eso, profe? Lo que está señalando el cuadrito. Yo por eso es lo que yo preguntaba. Eso es lo que te digo que parece ser más un símbolo del imperio, no propiamente, o sea, no es algo muy romano, sino más bien es algo como también símbolo de nobleza del emperador, algo que ¿Un sujeta su pato, capa. profe? ¿Cómo? ¿Ese pato? Profe, ¿no Sí, será como un símbolo representativo de Roma? pues la verdad no lo creo, pero podríamos averiguarlo, ¿sí? Parece una nota musical, bueno, hay muchas interpretaciones, ¿sí se dan cuenta? Pero bueno, no se me desvíen, que ya se nos acabó el tiempo. ¿Listo? ¿Y eso es un sol? Último Bueno, minuto, ¿qué cosa? Esto. ¿Listo? No, eso es un broche, es como un broche. ¿Listo? Ah, ok. No se preocupen, o sea, tampoco es una flor, no es un tulipán, no es, sí, es un broche. ¿Listo? No se me desvíen de ahí. ¿Listo? Ok, pues. Profe. Ahora, como les decía, va a haber una diferencia importante. Se va a partir la iglesia en dos, pero eso lo vamos a ver la próxima clase, que será el cisma de Oriente. ¿Listo? La iglesia católica se va a partir en dos. Y vamos a ver que persiste hasta nuestros tiempos. Desde hace más de 1000 años persiste esa diferencia. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Esa diferencia entre la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. ¿De qué vertiente era Justiniano? ¿De cuál? Está en la diapositiva. Justiniano, ¿qué defendía? eh, de los dominios imperiales en Occidente. No. ¿De qué vertiente del cristianismo era Justiniano? ¿Qué defendía él? Ortodoxo. El cristianismo ortodoxo. Entonces vamos a ver más la próxima clase qué era el cristianismo ortodoxo. Profe, pero tú acabas de decir que él defendía el catolicismo. Sí, lo que quiero decir es que él se separó un poco de la iglesia de Roma, de la iglesia católica de Roma, y va a apoyar más Ah, el cristianismo de ortodoxo, el cristianismo ortodoxo de Constantinopla, de la parte oriental. ¿Listo? Lo que profe, era, hasta su nombre indica que es cristiano. ajá. De hecho, Justiniano. pues de hecho, chicos, ahí lo que vamos a ver, por ejemplo, es la expansión del cristianismo, del pensamiento cristiano en Europa.
gracias al discípulo Pablo de Jesús y los demás apóstoles, con su llegada a Roma, sobre todo Pablo. ¿Listo? Entonces, la propagación del cristianismo se va a dar muy prontamente, y me voy porque ustedes tienen dirección de grupo. No sé si el profe Steven ya llegó, creo que no. Tal vez. Bueno, voy a parar la grabación, permítanme. Nos parece. Ya salimos de pantalla compartida, seguimos grabando, creo que sí. Y